A ver. Vamos a... Adelante, señor, por favor. Bueno, ya está nuestro invitado. les contamos que De una vez. estamos con el analista Juan de la Puente, por si acaso quien está entrando en este momento al estudio. Por favor, es constitucionalista, columnista, escritor a punto de publicar su nuevo libro. Y bueno, difícil de pescar. Eso toca ponerle anzuelo, cosita, pedacitos de pan. Son reiteradas calumnias. Querido Juan, buenas noches. Gracias. Bienvenido. Vamos a analizar todo. Estábamos viendo nuestra miniatura. Pongámosle la portada otra vez y Daniel nos va a contar cómo fue la génesis de esa reunión. A ver. Sí. Vamos a ver la miniatura. Ahí está. Está proselitismo en USIL, la Universidad de USIL. Ahí está el dueño de USIL. Es el señor Raúl Díez Canseco y ahí está Keiko Fujimori. Pero fíjense cómo empieza esto. Esto empieza con una invitación, Ricardo, que es el pantallazo. El pantallazo que está ahí en tu celular. Esto empieza con la siguiente invitación y le dicen a los alumnos y a los preocupación por la democracia. Así es, así es. Les dicen, bueno, vengan porque vamos a hablar sobre este tema de actualidad que nos preocupa a todos. Dale zoom. Conversatorio, tu voto importa. Un espacio de diálogo, reflexión y análisis sobre la realidad del país desde distintas perspectivas. Acompáñanos, le decían. La de Keiko y Kaori. Le decían a los alumnos y a los profesores a conocer distintas perspectivas de la mano de expertos y conocedores de nuestro entorno en un espacio pensado para informar, analizar y compartir ideas de la coyuntura actual. Y abajo están los tres temas: política, económica y desarrollo, seguridad ciudadana y derechos humanos y educación y empleo. Y claro, tenían que registrarse ahí, ¿cierto? Yeah. En fin, el tema es que ese es el conversatorio, así empezó todo y hoy llegó, hoy día llegó la candidata Keiko Fujimori. En fin, esto nos llamó la atención porque, claro, tratándose de una universidad, según nos han señalado expertos en el tema, habría una presunta vulneración clara a la ley universitaria. Bueno, pues la ley universitaria establece que ni los estudiantes, ni los docentes, ni las autoridades de la universidad pueden usar las instalaciones de las universidades para hacer proselitismo político partidario. Pueden hablar de las elecciones, pueden hablar de la democracia. Ahí se ve la señora Fujimori con el dueño de la universidad. ¿Y eso qué demuestra? Primero, que SUNEDU le tienen más miedo a un perro de porcelana que a SUNEDU, claramente. Y ya que, ¿cierto? Si la señora va a ganar, ya que nos importa que luego nos castiguen, porque luego SUNEDU nos va a bajar el castigo. Las universidades tienen que ser un espacio abierto, democrático. Claro que hay que hablar de política en las universidades, pero no sé si hacer mítines en las universidades. ¿Qué opina el doctor Juan de la Puente? ¿Es además autoridad en una universidad o profesor solamente? Profesor de una docente. Universidad. A ver, ¿cómo la ve? Bueno, yo tendría que ahí recabar mi propia experiencia personal, ¿no? Yo hice política en la universidad cuando era estudiante. Y se hace política en términos horizontales. Me refiero a que se abre el debate, se abren las ideas. Convivíamos en San Marcos, convivir es un decir, ¿no? Pero existían varios grupos políticos. Precisamente una de las razones por la cual se deteriora la actividad política en San Marcos es por la irrupción de una propuesta autoritaria como la de Sendero Luminoso, que pretende un pensamiento único. Ahora, los linderos entre la política en general y la política partidaria son también difusos en las universidades, sobre todo en América Latina, porque habría que recordar que las olas de la reforma universitaria que se producen en Argentina, Perú, México y otros países indican de que, claro, las ideas pueden entrar, pero las ideas no son como piernas ortopédicas que pueden dejar a los partidos afuera. Lo que sí reivindico es la necesidad de que esta política tenga que ser abierta y tenga que ser horizontal. Entonces, que el dueño de la universidad organice un acto político con información sesgada
que además no es completa, sí a mí me parece que no es lo correcto, no es lo adecuado. Sería ideal, por ejemplo, que estudiantes de determinado curso, determinada facultad organicen un foro, vayan 2 o 3 candidatos antes de la primera vuelta, vayan ahora los equipos de ambos candidatos y se debata. Pero esto es una especie de meeting político, no es un foro como tal, y entonces sí creo que cae sobre todo en la lógica, o en la identidad, en el concepto de un acto proselitista cerrado y sectario, que pretende imponer un pensamiento frente al otro, ¿no? Eso es lo que... Y como tal, ese acto proselitista, Juan, ¿sale de la esfera de los fines de una universidad? Está probablemente en los fines del dueño de la universidad, pero no del objeto. De hecho, ya yo tengo un cuestionamiento respecto al hecho de que las universidades deben tener dueños individuales. En la antigüedad, incluso las universidades particulares del Perú, las antiguas universidades particulares, fueron patrocinadas o por órdenes religiosas que permitieron el debate abierto, curiosamente. Bueno, el surgimiento de San Marcos terminó siendo pública, pero me refiero a las universidades privadas nacidas en los 60 y en los 70. Claro, después de la Constitución o con la Constitución del 93, es posible que haya un dueño unipersonal. Y claro, no es nuevo lo que hace el señor Díez-Canseco. El señor Acuña también ha hecho lo mismo con sus universidades, ¿no? Es decir, no solo ha financiado su partido con su universidad, sino ha hecho una campaña abierta. Se hizo campaña a sí mismo. Mira, la ley universitaria, la 30220, prohíbe el proselitismo de esta manera. En los deberes de los docentes y autoridades, en el artículo 88.6, establece que es deber de los docentes ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, neutralidad ideológica y la observancia de la Constitución y la ley. Y además, en el artículo 95 dice, la transgresión de los principios, deberes y prohibiciones del ejercicio docente se considera una falta muy grave. Si un docente usa su cátedra para hacer proselitismo activo a favor de un partido político o candidato, se vulnera la neutralidad ideológica y la ley faculta a la universidad a iniciar un proceso que puede terminar en la destitución. Pero claro, no hay una norma que ponga los deberes del dueño de la universidad. Sí. Claro. O sea, si ahí no había docente, él va a decir, pues que yo soy el dueño y yo puedo hacer con mi plata lo que quiera, ¿no? Lo cual no es digamos, o sea, el concepto es equivocado si es que así se planteara, porque una universidad no es una tienda de artículos, ¿no? Es un espacio. Son clientes, dicen por ahí los líderes de opinión, que los estudiantes siempre, no son estudiantes, son clientes. Siempre me he opuesto a ese punto de vista. Yo creo que la universidad presta un servicio y ese servicio tiene una propia juridicidad. No se están vendiendo galletas, bebidas, cigarrillos, ¿no? Se están exponiendo ideas y se están formando conceptos, especialidades, se está distribuyendo conocimiento, difundiendo y recuperando. Por eso la universidad también tiene líneas de investigación. Y entonces, la idea de una universidad es de un espacio bastante abierto, bastante complejo, que tiene una juridicidad propia, al punto de que tiene una propia ley, y varios de los artículos de la Constitución se refieren a esos fines que son científicos, epistemológicos, ontológicos, que demandan bastante apertura y no cerrazón, ¿no? Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa chiquitita. Hagamos una pausita y ya seguimos. Vamos. Hola, epicéntricos y epicéntricas. Hoy queremos compartir con ustedes algo emocionante. Y si les gusta nuestro contenido y quieren seguir apoyando el periodismo independiente, esto es para ustedes. Por solo 15 soles al mes, puedes suscribirte a nuestro YouTube Premium. ¿Qué ganas con eso? Mucho más de lo que imaginas. Acceso exclusivo a nuestros programas con contenidos que no encontrarás en ningún otro lugar. Adelantos de reportajes y notas antes que nadie. Prioridad en sus comentarios para que podamos escucharlo mejor. Y lo mejor, acceso a nuestra comunidad de WhatsApp para que podamos discutir, debatir, dialogar, compartir ideas. Todo esto no solamente le da a usted ventajas increíbles, sino que con ello nos ayuda a crecer, a seguir produciendo información de calidad, profesional e independiente.
Tu apoyo hace posible que sigamos investigando, reportando y llevando a la pantalla lo que realmente importa. Por eso, súmate hoy mismo. Suscríbete ahora a nuestro YouTube Premium y forma parte del epicentro de las noticias. Los esperamos, epicéntricos. Bueno, la gente que no. Bueno, seguimos. Creo que ya logramos Sí, ya estamos, ajustar. Mariana. Bueno, Ok. pongámosle aquí al doctor de la Puente lo que pasó hoy con Roberto Sánchez. No, con Renovación Popular empezamos, ¿no? Sí. A ver, Renovación Popular anunció, después de todo lo que se dijeron, después de todos los insultos y todo eso, que se van con Keiko Fujimori. Pongamos a quién, a Norma Yarru o para no alargarnos Sí, mucho. sí. Vamos Norma Yarru. Vamos con... Sí. Norma Yarru. Sí, vamos con Norma Yarru. Cedemos la palabra a la arquitecta Norma Yarrow Lumbreras. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Yo quería manifestar, como secretaria general del partido, la decisión tomada por nuestro presidente, Rafael López Aliaga, un patriota que hoy le da una lección al país. Una lección referente que, a pesar de haber llevado Renovación una lucha solos sobre unas nefastas, fraudulentas y viciadas elecciones, hoy, para nosotros, la patria, la libertad está primero. Pedirles a nuestros simpatizantes, a nuestros militantes, a los jóvenes peruanos, ¿Me oyes? que quizás la historia hoy nos pone en este lugar, de pedir un voto por una persona o por un partido que quizás en su momento debió haber avalado lo que hoy vemos que sigue pasando. Pero pedimos el voto por Keiko Fujimori. Esto no se ha cocinado en un día, una tarde. Son varios años de un foro de Sao Paulo y aliados peruanos tratando de tomar el control de todo un Perú. Un Perú que, si lamentablemente cae bajo las garras. Las garras del comunismo. La garra del Foro de Sao Paulo. en El realidad. Foro de Sao Sí, Paulo. la garra del Foro de Sao Paulo. Sí, me parece que es un respaldo tardío. Esto ratifica varias constantes de la política de la que no podemos prescindir, y es el narcisismo de las pequeñas diferencias de las que hablaba Freud, en el sentido que los que son parecidos también no suelen ponerse de acuerdo y entonces suelen odiarse. De hecho, cuando gana Kuczynski en la segunda vuelta, todo indicaba para mucha gente, especialmente para el establishment, de que iban a colaborar Fujimori y Kuczynski, y porque además el modelo económico era defendido por los dos, y eso no sucedió. Ahora hemos visto también este narcisismo de las pequeñas diferencias y se nota la frialdad, ¿no? El velorio, las caras tristes de un respaldo forzado. Claro, probablemente lo que está haciendo es Renovación Popular y López Aliaga es entregarse a una evidencia. Y la evidencia es de que la competencia en la derecha radical la ha ganado el fujimorismo, saliendo incluso desde condiciones bastante inferiores, porque en realidad habían más opciones con mayor intención de voto, y Para entonces López Aliaga. en la discusión había que analizar cómo es que la competencia entre la ultraderecha es ganada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori frente a outsiders o a políticos nuevos y formaciones nuevas. Sospecho que mucho tiene que ver con la tradición autoritaria que expresa desde su padre, la militancia organizada que tiene, por lo tanto la disciplina partidaria, porque habría que reconocer que al inicio de la campaña electoral los grupos empresariales rechazaban a Keiko Fujimori, sí. porque la consideraban el dique de la derecha. Sí, y entonces o creían de que ya la tenían
y entonces necesitaban aliados nuevos. Entonces, ahí se han producido transformaciones interesantes, porque además, incluso en la hipótesis de que pierda Keiko Fujimori, ella y su partido un poder importante, porque la interlocución política con el Tribunal Constitucional, con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía de la Nación, con la Junta de Justicia, la tiene ese partido. Porque nosotros solemos hablar del pacto parlamentario como una cosa grande, ya, pero el pacto se ha diluido, casi diluido en la primera vuelta, y entonces el grupo que acumula poder y va a la segunda vuelta es el fujimorismo. Y entonces, claro, lo que está haciendo ahora Renovación Popular es reconocer esa evidencia. Y eso, claro, es entendible en la derecha que respalden unos a otros, pero creo que eso va a tener lecturas en el funcionamiento del Congreso. Y cuando tú dices que es tardía esta presentación, ¿consideras que eso significa que no va a dar resultados? Puede ser que ya haya dado resultados, ¿no? Porque en realidad tanto él como otros que han decidido votar en algún sentido creen que tienen capacidad de endose, pero la base de votantes de López Aliaga, dicen las encuestas, mayoritariamente se inclina ya por Keiko Fujimori. Claro. Y lo más importante, el establishment peruano, desde hace unos 20, 25 días, está abiertamente a favor de Keiko Fujimori. Por lo tanto, digamos, todos ellos están en posición adelantada. No hay mucha novedad. Sí. No hay mucha novedad. A mí lo que me dijeron ayer, que me pareció pues propio de la mezquindad de la política, que a veces uno no puede creer que sea así, es que hay en las filas del señor Rafael López Aliaga gente que dice, ojalá gane Roberto Sánchez, porque ahí queremos ver a Keiko peleando el fraude, para que refuerce nuestro mensaje de que aquí sí hay fraude y que el sistema no funciona. Y yo digo, bueno, es un poco retorcida la vuelta. ¿Crees que puede ser algo así? ¿Que pueden pensar en el fondo así? Eso pasa en la izquierda, eso pasa en el centro, pasa en la derecha y por supuesto en la derecha radical, porque hay versiones de esa derecha radical. La versión de la derecha radical que expresa Fuerza Popular es una derecha que tuvo el poder, que retorna, es una derecha plebeya, y hay distritos donde Keiko Fujimori no solo no gana, donde ganan dos grupos de derecha antes, ella queda en tercero, porque la otra opción es una derecha más, entre comillas, socialmente blanca, y es una derecha que piensa más en la recuperación antiguos, probablemente oligarcas o aristocráticos. Y para ellos fue un problema Fujimori en el año 90, porque ellos estaban con Mario Vargas Llosa. Y después se dieron cuenta que Fujimori hace el programa de Vargas Llosa y encima da un golpe de Estado. Entonces, tapándose la nariz, muchos sectores de hambre aristocrática en los años 90 respaldaron a Fujimori, que no era, y finalmente tengo la impresión que no es de los suyos, ¿no? Para muchos sectores, más de los suyos es López Aliaga que Fujimori, ¿no? Puedo seguir en esa misma línea y ya Sí, te sí. libero, pero dice Juan de la Puente, bueno, lo que pasó con Fujimori en el 90 y Vargas Llosa, y menciona Vargas Llosa, y teníamos en nuestra pauta también lo que ha pasado con Álvaro Vargas Llosa, porque el marqués Vargas Llosa ha sacado un pronunciamiento en el que dice que estamos al borde del abismo, como siempre, y que hay que votar por la señora Fujimori. Pero como tenemos memoria, nos acordamos de una declaración de Álvaro Vargas Llosa donde decía que nunca, nunca digas nunca, reivindicaría un gobierno, votaría por alguien que reivindicara el gobierno de Alberto Fujimori. Veamos lo que decía hace unos añitos el señor Vargas Llosa. Yo no consigo a Keiko Fujimori presidente porque representa una década en la que imperó en el Perú la corrupción. Se robaron más de 6.000 millones de dólares de las arcas del Estado peruano e imperó también la violación sistemática de los derechos humanos de un modo que no solo avergonzó a los peruanos, sino hizo sentir vergüenza ajena al mundo entero. Yo no quiero que regrese nunca más al gobierno del Perú una opción política que represente ese oprobio.
De modo que yo felicito una vez más a los jóvenes. Yo siempre dije que hubiera sido imposible acabar con la dictadura en el año 2000 si los jóvenes no hubieran tomado la iniciativa de salir a las calles y de llenar de alegría, creatividad, iniciativas como esta el país. Y creo que hoy la posibilidad de triunfar depende en buena medida de lo que los jóvenes sean capaces de hacer. Felicitaciones de todo corazón. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a todos los que dijeron nunca, yo nunca, nunca? Bueno, para hacer más el contexto, tengo la impresión que esas declaraciones son en el patio de San Marcos, el año 2011, cuando él y un grupo de liberales respalda en la segunda vuelta la candidatura de Ollanta Humala frente a Keiko Fujimori. Ahora, él como persona me parece que ya es un personaje menor de la política peruana. El personaje es su padre. En el tuit que él hoy día suelta, ¿no? Dice que si su padre viviera, votaría por Keiko Fujimori. No sé, no estoy seguro, porque ya... No, porque la vez pasada ya había votado por Keiko. Sí, pero yo diría que hubo una operación ahí muy extraña desde sectores de abogados y políticos y empresarios peruanos que organizaron eso frente a un Vargas Llosa que parece que ya no tenía mucha capacidad de decisión y de actuación política. Pero me extraña que él ahora, en estas condiciones, después de haber visto, todos hemos visto cómo se ha gobernado el pacto parlamentario en estos 4 años, diga que si su padre viviera, él votaría por Keiko Fujimori. Aparte de que es muy complejo que él pueda leer a los muertos, ¿no? Adivinar el pensamiento de las personas que han fallecido, diría que estamos frente a una tercera capitulación liberal. Él ya no está hablando como liberal. Él y los liberales, que habían pocos en el Perú, incluyendo el Partido Libertad Popular, ya no hablan a nombre del liberalismo, hablan a nombre del establishment político y económico. El año 92, los liberales que acompañaron a Mario Vargas Llosa y con el movimiento Libertad, después del golpe, se pasaron completitos a las filas del Esa fue la fujimorismo. primera capitulación. La segunda capitulación fue el año 2021, cuando sin mediar ninguna autocrítica respaldaron a Keiko Fujimori, y ahora también creyendo, ¿no?, bajo el supuesto de que lo que hay que defender es la democracia, pero la democracia se ha liquidado por parte del pacto parlamentario. Entonces, estamos frente a esa tercera capitulación. Eso de la capitulación es interesante porque varios de nuestros liberales siempre optan por el modelo económico, más no por lo institucional, lo político. Y entonces son liberales porque hay que mantener el modelo y van con la opción que les garantiza la continuidad del modelo. Y además que es una vieja práctica liberal en el Perú, y esta idea de contraponer orden y libertad, orden y progreso versus libertad. Basadre decía que es extraño que ambos valores, orden y libertad, no deberían estar reñidos. Pero en el liberalismo clásico, sobre todo europeo, cuando se produce esta colisión, el liberalismo elige la libertad. Aquí, sin ninguna discusión, eligen el orden y en este caso el modelo. Yo creo que, bueno, pasa también con la izquierda. En el caso del progresismo y el liberalismo, en el caso del Perú adolecen de eso. Pero en el caso puntual de esta idea liberal, creo que lo que hacen es respirar por los poros del establishment. Yo no había visto ni incluso el año 2021 esta movilización tan impresionante del establishment peruano, económico y político, al punto que me parece que le han arrebatado el discurso a Keiko Fujimori, la han desbordado, ¿no?, la han arrinconado, y ellos son la voz más resonante. Si uno mira los grandes medios nacionales... Cuando decías eso en tu tuit ahora temprano, yo sentía que te referías principalmente, en primer lugar, a los medios. Sí, los grandes medios nacionales han abierto las puertas a que el establishment tome la palabra de la candidatura de Fuerza Popular. Y claro, lo hacen desde su lógica y lo hacen además con una propuesta y un tono bastante autoritario. Y entonces hasta desarman los cuidados que ha tenido Keiko Fujimori en esta campaña. Por ejemplo, ella, por su grupo, no ha terruqueado.
a diferencia del 2021. Pero ahora se han abierto las compuertas y el Claro. voto identitario, el voto terruqueo, el comunismo, y es complicado porque ya no aparece como lo que decía en la campaña, en el debate presidencial Keiko Fujimori, que acá hay una cuestión de democracia. El establishment no dice, no, acá es una cuestión de mantener el modelo económico, un modelo además que casi o prácticamente no existe porque ha sido perforado por ellos mismos desde adentro del Parlamento. Entonces, ¿cuánto daño le puede estar haciendo este desborde del establishment, ¿no? Que congela, le arrebata el discurso a Keiko Fujimori y son los que ahora están llevando la voz cantante de la Claro. campaña electoral, ¿no? Sí, yo me acordaba, esta semana tuvimos a Pedro Franque aquí sentado en esta misma pieza, sobre esta misma mesa, como dice la canción, y Franque decía, bueno, pero ¿qué ha dicho Keiko Fujimori sobre el salario mínimo? Lo que han dicho son los exministros, los economistas que defienden este estado de cosas, pero ni siquiera la han dejado hablar a ella. Yo, salario mínimo, no, bueno, pero ¿qué dice Keiko Fujimori sobre el salario mínimo? ¿No? Me parece que eso refuerza el mensaje que estás dando. Sí. Creo que la idea de la improvisación, supuesta improvisación de Sánchez con este programa que tiene, en el fondo es el decir yo no puedo moderarme. Debe ser terrible para un candidato o candidata entrar a una segunda vuelta que no es una semana o 2 semanas después de la primera vuelta, porque en Francia es 2 semanas después. Y en Colombia 3. Y que aquí son 2 meses, una campaña prácticamente nueva, y no poder moderarse. Y más bien acabar la campaña electoral sí, desmoderadamente, sí. por decir una palabra y entre comillas. Y entonces, claro, en el fondo es como una especie de envidia, ¿no? O sea, tú te estás moderando, estás construyendo coaliciones abajo. Y en realidad el discurso del establishment arrincona a Keiko Fujimori. Mi impresión es que le está haciendo daño, ¿no? Justamente tenemos la reunión de hoy. También le tocó, ¿no es cierto?, aglutinar aliados al candidato Roberto Sánchez y ahora se reunieron, como ustedes saben ya, en el Hotel Bolívar. Alfonso López Chau dijo algo interesante. Vamos a escucharlo. Belmont López Chau, ¿no? Y Forsyth. A ver. Es el arte de absorber y expulsar en cada corrupción. Aquí hay una alianza de objetivos. Y lo voy a poner 3 de ellos. Soberanía. Lucha contra la corrupción. Lucha contra la anemia. Industrialización. Para eso nos unimos. Para lograr una alianza donde el orden sea la paz, el orden sea confiar en las personas, el orden sea vencer, no el orden de los muertos. Bueno, ahí están. El partido Somos Perú sacó un comunicado indignados diciendo que no estaba autorizado, Forsyth, que el apoyo es a título personal, sí, claro. Ahí está el comunicado. Título personal y no representan el sentir del Partido Democrático. Bueno, el expresidente Gerí, que también es de Somos Perú, ya también había dicho Keiki Corazón. Entonces, cuando Pedro, ¿cómo se llama? Gerí, José Gerí dice Keiki Corazón, ellos se quedan callados. Cuando Forsyth dice voy con Roberto Sánchez, ahí sí no representa el sentir. Somos Perú. Lloraría el fundador de Somos Perú, ¿no? De verlos en esta situación. Yo creo que sí, porque el partido, en la década de los 90, los partidos del centro se alinearon, y no solo se alinearon, condujeron la lucha contra el autoritarismo y el fujimorismo. El APRA, Acción Popular, Unión por el Perú, Somos Perú, ¿no? Y cuando aparece un quinto partido del llamado centro, que es Alianza para el Progreso, en la primera década de este siglo, se ubica también en el centro. Este centro ha sido deglutado, domesticado, absorbido por el pacto parlamentario. Y la razón por la cual todos estos partidos no pasaron la valla electoral tiene que ver con el hecho de que ese centro se diluyó. Porque
porque era mejor votar por los verdaderos derechistas radicales que por estos grupos que se llamaban de centro, pero que no lo son. Y claro, ha aparecido un nuevo centro que en el debate de la primera vuelta se posicionó claramente frente al pacto y frente al fujimorismo y a la que no Renovación le fue bien. Popular. Bueno, a Nieto sí. A dos obras y el partido de Sí. Nieto pasaron a la segunda vuelta. No pasó Perú primero, pero en Lima Primero tuvo primero la gente. la gente y bueno, tuvo 4% de votos la candidata Marisol Pérez Tello. Pero lo que quiero señalar es que esta discusión alrededor de lo que señala Forsyth tiene que ver con el hecho de que incluso ya hasta en su lecho de muerte, un partido centrista, teóricamente centrista, sigue apostando por la derecha radical peruana, ¿no? Sí. Bueno, pues Tony Coloma está en el meeting de cierre de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, que tuvieron problemas, ustedes saben, terminaron en el campo de Marte y ha sido un problema la conexión porque está mucha gente ahí transmitiendo. Entonces, a ver, vamos con Tony. Bueno, amigos de Epicentro TV, muy buenas noches. Este es el panorama en el campo de Marte, en Jesús María, en el cierre de campaña de Roberto Sánchez. Podemos ver una gran afluencia de personas. En realidad cubre hasta la avenida 28 de julio. Me atrevería a decir que hay más personas que en la marcha por la democracia que convocó el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. La prensa se encuentra aquí en un espacio del campo de Marte y la verdad que va a ser muy difícil poder sacar declaraciones a el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Bueno, pues ahí está, es que la señal está complicada. ¿Qué implican estas alianzas que ha hecho Roberto Sánchez? No, habría que ver que el sentido de una segunda vuelta corresponde a la idea de curar un mal, que es la fragmentación. Esta segunda vuelta es reestrenada en la Constitución, en el cambio de la Constitución francesa en la Quinta República del año 58. Ya había sido experimentada antes en la República de Weimar, en la elección donde sale Hindenburg, pero digamos se extiende en el mundo como una manera de curar la fragmentación. ¿Para qué? Para producir mayorías políticas para dar gobernabilidad. Por esa razón se supone que en todo el mundo los candidatos que van a la segunda vuelta buscan producir aliados porque se trata de producir una mayoría. Aquí daría la impresión que lo que se pretende cuando se critica el programa de Sánchez y el hecho de que hace su coalición es de que volvamos a hacer una elección en segunda vuelta como si fuera la primera vuelta. Claro. Y entonces ese es incumplir, eso es destruir o no entender el sentido de una segunda vuelta. Incluso en los últimos años acá hay una propuesta bajo la idea de que los candidatos que pasan a la segunda vuelta tienen baja votación, la idea de que pasen a la segunda vuelta, ¿no? Los 3 más votados o los 4 más votados. No, otra vez. Bueno, pero, por Dios. pero es una idea interesante, ¿no? Para que no se escoja entre 2, sino entre 3 y 4. Lo que quiero reivindicar es la necesidad de que los políticos hagan política en la segunda vuelta. Y para hacer política tienen obviamente que abrirse. Sí. Y entonces aquí incluso hay hasta comunicados o pedidos al jurado para que el jurado diga que investigue por qué cambió el plan de gobierno. Un poco más van a decir, no, entonces el señor Sánchez si gana, no tiene por qué cambiar su programa. Bueno, y el jurado electoral lo que tiene es un registro de organizaciones políticas, no tiene un registro de programas, ¿no? Entonces uno no podría tenerlo, ¿no? Porque si no, el primer sancionado debería ser Alberto Fujimori, claro, que en la primera vuelta que dijo que no voy a hacer, y en la segunda dijo todo lo contrario. Entonces, y además no hay candidato en América, ya no hablemos del mundo en América Latina, que en la segunda vuelta no se modera. El problema está en que el tipo de moderación que tenemos en el Perú ha sido ganado por el relato conservador. Porque a Keiko Fujimori, ¿qué se le pide? Ah, no, modérate diciendo que no vas a reelegirte.
no te vas a quedar en el poder. Ya, Muy sí, bien. bueno, pero sí, ¿Y eso por es qué lo no le mínimo. piden, y por qué no te moderas diciendo que no vas a salir a la Corte Interamericana de En el Derechos tema de los Humanos? temas de derechos humanos. ¿Por qué no exacto. te moderas diciendo que vas a plantear la supresión, la derogatoria de las leyes anticrimen, procrimen y antiderechos? ¿Y por qué no te moderas y entonces reconoces que debe producirse una investigación de los 50 o 60 muertos de las protestas? Mm. No, solo le plantean Eso no. una moderación pequeñita. Y a Sánchez y eligiera que le proponen, no, modérate diciendo que no toques el tema económico. Ya, entonces, Sí. modérate en lo grande. Entonces, esa idea de la moderación también es una idea que tiene un relato, ¿no? O sea, Claro. modérate en lo que a mí me gusta. ¿Y quiénes hacen esa campaña? Este establishment que le ha arrebatado el discurso a Keiko Fujimori y que está en una, más que establishment, es hysterishment, porque está en una histeria impresionante en los últimos días. Usted pidió personeros. Claro, ahora incluso el titular del Comercio es impresionante. Nos falta 30.000 personeros. No me parece mal que los medios tengan una opinión política, está bien. Pero tú, como le decía Goethe a Schiller, puedes perder la imparcialidad, pero no la objetividad, pues es un país que tiene dos opciones. No, y el problema no es que tomen partido. El problema no es lo que dicen. El problema es lo que callan. Y Sí. eso es peor. Porque ahí, por ejemplo, para hacer solo un ejemplo, la sanción de los gastos de campaña. A Sánchez lo sancionaron y lo tienen en juicio por los gastos del 2021 y eso, ¿no? A Fuerza Popular la sancionaron, le metieron una multa por los gastos del 2025, 24 y 25. Así Sánchez, Claro. nada, o así la sanción del 2025. Entonces, el problema no es lo que dicen, sino lo que se calla. El silencio de la democracia, ¿no? O sea, los mismos medios son los que en los últimos años dijeron de que se había capturado el Tribunal Constitucional, la Junta de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y que eso atentaba contra la seguridad jurídica. El mismo establishment se quejó de la perforación, de la farra fiscal, de la perforación de las reglas fiscales. Pero ahora se guarda silencio y dan la impresión como que aquí hay democracia. Entonces lo que está en discusión es la democracia, cuando en realidad lo que está en discusión es la recuperación de la democracia, salvo que ellos crean que si gana Keiko Fujimori va a descapturar el Estado, ¿no? Ya. ¿No? Digamos. Bueno, ¿no? quiero que veamos esta imagen que tenemos aquí. Ya vamos con nuestro siguiente invitado, que es Yehude Simón, que ya está aquí. Por favor, veamos esta imagen rápidamente. ¿Qué es eso, señor de la Puente? ¿Cómo así que obscena? En los próximos días presentamos este libro que trata de analizar los últimos 10 años, ¿no? Que entre el 2016 y 2026, Ajá. pero planteando, pero proponiendo medidas para superar esto, ¿no? Porque creo que esto solo se puede superar con un gran pacto político, un nuevo contrato, una unidad, pero para cambiar, porque la unidad y diálogo que nos están ofreciendo en los últimos años es un diálogo para no avanzar, para retroceder. Para y conservar. Eso, para conservar, ¿no? Yo no sé dónde es la presentación. Aún estamos Todavía en eso. Ahora estamos en planes. Hay algunos y algunas presentadoras que me parece que van a desertar, ¿no? Gracias. Gracias, Juan de la Puente. Juan, siempre un como placer siempre, hablar mucho contigo. gusto. Adiós. Gracias. Bueno. Gracias a ti.